Saludos gente, soy Eddie González, el historiador de barrio. El día de hoy me encuentro en uno de los pueblos más tradicionales de Tonalá, que existe desde la época prehispánica y que aún conserva muchos elementos tradicionales que ya no podemos ver en muchos pueblos o lugares de este país. Me encuentro el día de hoy en Tololotlán. Acompáñenme a conocerlo. Según algunas referencias lingüísticas, Tololotlán significa lugar donde se adora al dios Ventrudo. Tal vez, según datos del diario El Informador, de la palabra Tololotli, que puede significar ídolo Ventrudo. Pero también Monseñor Anezagasti, quien fue párroco de Tonalá a principios del siglo XX, menciona que significa donde hay muchos pájaros. De igual manera, en el libro Tonalá Tradición Viva, se dice que puede significar lugar abundante en gallinas. Estos dos últimos significados podrían ser ciertos, ya que se relacionan mucho con la palabra náhuatl tototl, que significa pájaro, del que también recibe un nombre parecido a un pueblo cercano a los Altos de Jalisco llamado Tototlán. Pero sobre este último pueblo ya es otra historia. Anezagasti menciona que Tololotlán ya existía desde la época prehispánica. Este fue un tlatoanazgo o señorío perteneciente del Hueytlatoanazgo o cacicazgo o reino de Tonalá. Menciona también que este lugar empezó a ser conquistado, a ser evangelizado por los franciscanos, quienes venían junto con los conquistadores españoles. Y también el mismo cronista nos menciona que en la época colonial, en el año de 1736, este fue nombrado como Gran Pueblo. Un pueblo que aún así en la época colonial y el México independiente siguió perteneciendo hasta la fecha a Tonalá. Como ya les mencionaba, este lugar fue conquistado por franciscanos, quienes venían liderados por Fray Antonio de Segovia, quien fundó el primer convento franciscano en Tetlán y traía con él a las vírgenes de Zapopan y San Juan de los Lagos. También Fray Andrés de Córdoba y otro franciscano venían acompañándolos y ellos fueron quienes emprendieron la tarea de evangelización aquí en Tololotlán. Tololotlán tiene a la vez una historia colonial interesante, ya que ocurrieron algunos episodios que ya les iré contando durante esta época y el México independiente. Entre ellas, pues, es un lugar que se encuentra de paso en el antiguo Camino Real que va de Guadalajara a la Ciudad de México, que en ese entonces iba, porque pues ya hay caminos más modernos, ¿verdad? Entonces, es digno de mencionarles que también cerca de este lugar se encuentra otro pequeño pueblo, que el nombre les va a sonar muy familiar ahorita, que es el pueblo de Puente Grande, que bueno, es cosa aparte, pero muchos años fue dependiente de Tololotlán. Entonces, pues ya les habrá sonado la mención, porque pues recientemente también cerca de aquí se construyó este famoso penal de Puente Grande. Volviendo a la época colonial, se hacen varias menciones de Tololotlán como el hecho por el obispo a principios del siglo XVII que estaba en Guadalajara, don Alonso de la Mota y Escobar, que habla de que Tololotlán es un pueblo de apenas 20 vecinos indios, y otras menciones hablan de ser un pueblo, como ya les he mencionado, pues dependiente de Tonalá, que durante esta época y parte del México independiente estuvo bajo la administración de agustinos, que tuvieron una actuación interesante que ya les voy a contar. El episodio más importante durante la época colonial fue la construcción de un puente que hasta la fecha existe y sirvió para cruzar uno de los ríos más grandes que tiene México y desgraciadamente también famoso por ser uno de los ríos más contaminados, que pasa por Jalisco. Aquí en Tonalá, El Salto, parte de Guadalajara en la barranca de Huentitán y desemboca en Nayarit. Si saben a cuál me refiero al río Santiago, también dicho Río Grande de Santiago, Río Lerma, etc. Entonces, se construyó en 1716
un puente de gran extensión para poder cruzar el río y poder conectar el Camino Real. Este puente se construyó a un costado del poblado de Puente Grande y en ese entonces fue conocido como el Puente de San Antonio de Terán, Calzada de Tololotlán, Puente de Tololotlán, o también conocido por una leyenda que más tarde les contaré, que es la del Puente del Diablo. Tololotlán es uno de los pueblos más antiguos que están aquí en el municipio de Tonalá y cabe mencionar que conserva, vamos a decirlo de esta manera, este encanto de lugar antiguo, ya que hay muchos elementos dentro del paisaje, dentro de la vista, que no se aprecian en otros lugares y son muy típicos o característicos de aquí. También está ya, es en un rincón dentro del municipio, ya que es, digamos, la frontera entre otros municipios como Zapotlanejo, Juanacatlán o El Salto. El elemento característico del que les hablo, damas y caballeros, es esto. No sé si les han contado esta típica leyenda donde dicen que en una escuela, que por lo general está al lado de algún templo antiguo, ahí ese lugar fue panteón. Pues créanlo, porque probablemente sí pudo haber sido. Si se fijan aquí, se conserva un camposanto. Eso es un elemento que ya no vemos mucho en muchos lugares, ni en ciudades ni en pueblos. Se conserva un camposanto alrededor del templo. Esto era muy común antes, porque en los atrios de los templos servían con esta función de ser un camposanto para los fieles. Elemento que me gustó de aquí, que aún todavía se conserva. Además, pues ahora ya saben que si hay una escuela a un lado de algún templo viejo, pues ahora sí crean, porque seguramente todavía va a haber gente enterrada en ese lugar. Gente, ahora voy a hacer la descripción arquitectónica de este templo y vamos a empezar. Les contaba que esta es una iglesia construida entre los siglos XVI y XVII. Es una de las más antiguas que se encuentran aquí y consta de los siguientes elementos. Vamos a ver aquí a un costado que tiene una espadaña para 3 campanas. Esto se le llamaría una espadaña de 3 cuerpos y rematando con una cruz. En el centro vamos a encontrar una fachada de tipo renacentista con arco de medio punto y una clave que tiene relieve de corona papal. Tenemos también aquí a los costados pilastras de estilo toscano y tenemos más relieves en lo que sería el arquitrabe, florales y con motivos vegetales. Arriba del arquitrabe tenemos una ventana también con relieves florales, que no podemos decir que es ventana de coro porque aquí no cuenta con balcón de coro. Y rematando, el remate daría la impresión de un techo de 2 aguas con una cruz. Tenemos también aquí a los costados algunos contrafuertes. En realidad esa es una fachada sencilla, pero interesante dada la antigüedad del templo. Si vemos aquí el interior de ese templo, es una planta de 3 naves con arcos de medio punto con clave, que ahorita veré más a detalle, algunas con motivos florales, otras con motivos de querubines, todos pareciendo ser de talla indígena. Y al fondo vemos el arco triunfal con clave, que es este al que me estoy acercando y me acercaré un poco más en un momento. El templo tuvo algunas restauraciones típicas debido a su antigüedad, como la reconstrucción de su techo en el siglo XIX y algunas otras realizadas en los años 60 del siglo XX. Sobre la iconografía que existe en el interior de ese templo, tenemos algunas que ya son patrimonio debido a su existencia desde la época colonial, como las pinturas, el Cristo Negro de la Ascensión, que es una de las pocas imágenes que se conservan hechas con la técnica de Tatzingeni o pasta de Michoacán, que es también la llamada pasta de caña de maíz, misma de la que está hecha la imagen de la Virgen de Zapopan. Sobre esta imagen se dice que fue adquirida por los agustinos en el siglo XVII. Los agustinos fueron quienes administraron la mayoría de templos antiguos de Tonalá durante la época colonial, incluido este de Tololotlán.
Anne Sagasti también nos cuenta una historia muy interesante acerca de esta imagen que perteneció a una anciana muy rica que se llamaba Juana de Dios, misma que cuentan que dejó un tesoro enterrado en el pueblo. El mismo cura se decía devoto de esta imagen, así que mandó que la imagen visitara durante el tiempo pascual algunas iglesias como la de Tonalá, San Martín de las Flores, Tateposco, entre otras. También el obispo menciona que el altar era de arquitectura churrigueresca y lo mandó conservar ad perpetuam rei memoriam. O sea, que esto estuviera a perpetuidad, que este altar se conservara, que no se modificara, aunque bueno, pues como podemos ver ya tiene un altar moderno y pues ya no quedaron vestigios de ese altar churrigueresco. Imagínense este puente que tengo aquí atrás mío, que ahorita vamos a apreciarlo con mayor detalle. Imagínense ese puente viendo pasar, imagínenselo hace 200 años, tal vez con camino empedrado. Imagínense viendo pasar aquí a Miguel Hidalgo, a los insurgentes, a cristeros, porque efectivamente esto fue lo que pasó por este puente. Este es el puente por el que se le conoce a Puente Grande, como se le conoce. Es el puente de San Antonio de Terán, puente de Tololotlán, calzada de Tololotlán, que es este que les contaba, se construyó en 1716 para poder conectar el Camino Real. Voy a contarles un poco más a detalle acerca de la historia de este puente.